tal como el Tribunal Constitucional se señaló al no acoger la presentación que hicieron los senadores respecto al no haber emitido cuestión de constitucionalidad durante el proceso de tratamiento y antes de que el tribunal pudiera conocer. Yo quiero señalar en qué momento, y por tanto pido a usted, es posible hacer esta mención sobre la inconstitucionalidad y señalar de que hago reserva. El tribunal señala que no es necesario entrar en detalles, sino enumerar las inconstitucionalidades, y es mi voluntad poder hacerla en esta comisión. Muy bien. El TPP otorga jurisdicción para juzgar litigios sobre inversiones extranjeras en territorio chileno a tribunales internacionales, lo que debió haber sido autorizado por una norma constitucional expresa que no existe. Los capítulos 9 y 28 del tratado disponen el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales. Para la aprobación legislativa de tal norma, el Poder Legislativo debió haber autorizado por una norma constitucional expresa una norma constitucional expresa. El Tribunal Constitucional ya ha fallado en ese sentido, en el caso de tratados internacionales. En el considerando 52 del rol número 309 del año 2000, sobre el convenio 169 de la OIT, dictaminó, comillas, en efecto, nuestra Constitución es categórica en cuanto que ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro del territorio de la República deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales para ser resueltos por medio de un debido proceso. Por su parte, el artículo 73, actual número 76, señala, comillas, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Cierre de comillas. En la sentencia al rol 312 de octubre del 2000, respecto al Tratado Minero con Argentina, el Tribunal Constitucional confirma la sentencia del rol 309 en el sentido que para que un tribunal internacional obligue al Estado de Chile tendría que modificar la Constitución en sus artículos 5, 73 y 79 actuales y 5, 76 y 82. Comillas, la presidenta subrogante, ministra Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artículos 5, 19, 18 y 20 del tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales. Queden claro que la comisión administradora es solo un mediador y las, comillas, otras funciones que se le puede otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter. Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Por ello, sería menester que se reformaran los artículos 5, 73 y 79 de la Constitución Política. Teniendo presente estas consideraciones, la señora ministra concurre a la sentencia de autos. Segundo, cómo el TPP 11 modifica las normas de competencia de los tribunales chilenos, de haber sido oída de manera previa la Corte Suprema, vicio insubsanable. El TPP 11, al otorgar jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales a inversionistas extranjeros por su inversión en territorio chileno, modifica la ley orgánica constitucional de la organización y atribución de los tribunales de justicia, Código Orgánico de Tribunales. Al modificar la jurisdicción de los tribunales chilenos, antes de enviar el TPP 11 al Congreso Nacional, se debió oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el artículo 77 de la Constitución, trámite que no se realizó, por lo que efectúo hoy ahora una reserva expresa de constitucionalidad sobre este tratado, por infringir el artículo 77 de la Constitución. El artículo 77, inciso segundo, de nuestra Carta Magna dispone, comillas, la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional. Tercero, la Constitución de 1980 impide la indemnización por nacionalización o expropiación en, comillas, la gran minería del cobre, cierre de comillas. La disposición tercera transitoria de la Constitución del 80 dispone la gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política del 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgada esta Constitución. El capítulo 9 del TPP 11, al no incluir expresamente a la gran minería del cobre y en particular a los derechos mineros o yacimientos mineros
del pago de una indemnización al valor de mercado adolece de inconstitucionalidad porque viola el inciso tercero de la letra A de disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que dispone, comillas, en conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 10 del artículo 10, no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos de sobre yacimientos mineros, cierre de comillas. Cuarta, restricciones a normas medioambientales. En el capítulo 20 del TPP-11 existen disposiciones que privilegian claramente el comercio y la inversión por sobre el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, pues una ley u otra disposición chilena de carácter medioambiental pueden ser consideradas como una restricción, comillas, encubierta al comercio, cierre comillas, al comercio y a la inversión entre las partes, por lo que adolece de inconstitucionalidad de fondo por violar el número 8 del artículo 19 de nuestra ley fundamental, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Quinto, restricciones a la soberanía nacional. El TPP-11 contiene normas que impiden que nuestro país pueda darle un valor agregado a la exportación de materias primas, al impedir que se puedan establecer impuestos diferenciados a esas materias primas, como un medio para incentivar a dicha empresa a darle valor agregado e industrializar a Chile. Dispone que, comilla, ninguna parte adoptará ni mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra parte, a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea también adoptado o mantenido sobre ese bien, cuando esté destinado al consumo interno. Este artículo nos deja en el rol de un simple exportador de materias primas, lo que perjudica los intereses generales de la nación y el bien común, artículo 1 de la Constitución. Limita así nuestra soberanía, artículo 5 de la Constitución, y la facultad del presidente de la República, que es el único que en forma exclusiva puede imponer, suprimir, reducir o condonar impuestos por mandato del numeral 1 del artículo 55 de la Constitución. Sexto, normas sobre confidencialidad. Finalmente, el tratado establece normas sobre confidencialidad y reserva que se debe tener por parte del Estado. Y esas normas son de quórum calificado. Por lo tanto, basta que una norma sea de calificación para que todo el tratado se vote por ese quórum. El TPP-11 ha sido votado con el quórum de ley simple y no con quórum calificado, como exige el artículo 8 de la Constitución, para disposiciones que establecen reservas o secretos o actos o resoluciones de órganos del Estado. Señor presidente, me permito señalar anexos sobre el tratado del TPP-11 sobre sometimiento a tribunales internacionales. El TPP-11, al someter las reclamaciones de inversionistas extranjeros en territorio chileno a tribunales arbitrales internacionales, modifica la organización, como se ha señalado, de los tribunales chilenos que están determinados por normas constitucionales, por lo cual este tratado debió ser necesariamente tramitado y aprobado con quórum de ley orgánica constitucional. Pero lo más importante para el caso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional es el hecho de que antes de que el TPP sea enviado a la transmisión del Congreso, debió ser oída a la Corte Suprema, tal como he señalado. Hay otras consideraciones, señor presidente. Las podría leer, voy a leer para poder dejar constancia completa. En el capítulo número 9 está más bien el detalle, aunque no hay obligación de dejar el detalle, sino solamente enumerar las inconstitucionalidades. En el capítulo 9, llamado Inversiones, en el artículo 9.19, sometimiento de una reclamación a arbitraje, se dispone que, primero, 1. Si una controversia relativa a una inversión no ha sido resuelta dentro de los 6 meses, a partir de la recepción de parte del demandado de una solicitud por parte del demandado de una solicitud por escrito para la realización de consultas de conformidad con el artículo 9.18.2, consultas y negociación. A. El demandante por cuenta propia podrá someter a arbitraje de conformidad con esta sección una reclamación. Y que el demandado ha violado 2 puntos. A. Una obligación establecida en la sección A. B. Una autorización de inversión. C. Un acuerdo de inversión. Y segundo, que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de o como resultado de esa violación.
pero ellos señalan, señor presidente, que no solo el Estado chileno podrá ser mandado por los inversionistas extranjeros, porque la letra B de este artículo hace aplicable las mismas disposiciones anteriores si este inversionista ha sufrido pérdidas o daños en virtud o como resultado de esta violación con un contrato con una empresa controlada por el Estado como Codelco, ENAP, ENAMI, Metro, SA u otra. Cuarto, el demandante podrá someter una reclamación a la que se refiere el párrafo 1 conforme a alguna de las siguientes alternativas. A, el convenio CIADI y las reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje del CIADI, siempre que tanto el demandado como la parte del demandante sean parte del convenio del CIADI. Letra I, las reglas del mecanismo complementario del CIADI, siempre que el demandado o la parte del demandante sean parte del convenio del CIADI. C, las reglas del arbitraje del SNUDMI o si el demandante o el demandado lo acuerdan como cualquier otra institución arbitral o cualquier otra regla de arbitraje. Como lo acreditan estas disposiciones, el TPP-11 dispone que las inversiones en el territorio de la República de inversionistas de los países que se conforman o van a conformar este tratado, en caso de controversia con el Estado chileno, no se someterán a los tribunales chilenos, sino que podrán, es decir, pueden recurrir a tribunales arbitrales internacionales. Algunos defensores del TPP-11 e incluso algunos abogados constitucionalistas han argumentado que al decir de la letra A del artículo 9.19 que podrá someterse a arbitraje, ello significa que no es obligatorio recurrir a un tribunal internacional, porque la letra A del artículo 9.19 dispone que el demandante por cuenta propia podrá someter a arbitraje de conformidad con esta sección, esta reclamación. Al decir podrá, los defensores del tratado, del TPP-11, quieren interpretar que no sería obligatorio recurrir a un tribunal arbitral. Resulta realmente sorprendente que este argumento, porque tanto Chile como en todo el mundo, el accionar ante un tribunal solo depende de la voluntad de las personas, el recurrir a un tribunal ante un eventual litigio. En el TPP-11, el inversionista extranjero no está obligado a demandar al Estado chileno, solo depende de su voluntad. Pero si decide demandarlo, este tratado le permite demandar al Estado chileno ante un tribunal arbitral internacional, por diferencia de un acuerdo de inversión o incluso por no obtener las ganancias esperadas, El TPP-11 no lo obliga, pero sí le permite recurrir a un tribunal arbitral internacional en abierta violación de nuestra Carta Fundamental. Esta cesión de soberanía, ya lo he señalado, del Estado chileno a tribunales internacionales es además inocua, puesto que el sometimiento a arbitraje internacional queda permitido, puesto que el sometimiento a arbitraje internacional queda permitido no solo a los inversionistas de los países que conforman el tratado TPP-11, sino además a los inversionistas de países con los cuales Chile no ha firmado un tratado de libre comercio, lo que es absolutamente discriminatorio y arbitrario. Por lo que este capítulo es inconstitucional en el fondo porque restringe el número 22 del artículo 19 de la Constitución. El capítulo 28, llamado resolución de controversias. Si bien este capítulo se refiere a las controversias entre los estados que conforman el TPP-11, cuyas controversias no se someten a tribunales arbitrales, sino a la Convención de Viena. Sin embargo, casi al final del capítulo 28, cuando pareciera ser que todo corre por el carril sin ningún tipo de problema, en la sección B, sobre procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas, aparecen subrepticiamente normas que prohíben el derecho interno para la solución de litigios entre particulares de los países integrantes de este tratado. Y se obliga a recurrir a los tribunales arbitrales internacionales, como lo disponen los dos siguientes artículos, que enumero, y termino, señor presidente. Artículo 28, 22, derechos de particulares. Ninguna parte otorgará un derecho de acción conforme a su ordenamiento jurídico contra cualquier otra parte con fundamento en que una medida de esa otra parte es incompatible con sus obligaciones conforme a este tratado, o que la otra parte ha incumplido de alguna
otra forma con sus obligaciones conforme a este tratado. Artículo 28-23, medios alternativos para resolución de controversia. Numeral 1. Cada parte, en la mayor medida posible, promoverá y facilitará el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de las controversias para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona libre de comercio. Y el numeral 2, para este fin, cada parte dispondrá de procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los acuerdos de arbitraje y para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales de tales controversias. Esas son las reservas de constitucionalidad, señor presidente, que me permito hacer en el seno de la Comisión de Constitución durante el Tratado de Libre Comercio, TPP 11, a tener presente durante el proceso de tramitación o una vez aprobado.